Los ciclos de mercado siempre pasan por las mismas fases emocionales y como se repiten constantemente podemos analizarlos, operarlos y ganar dinero con ello. En eso se basa el trading y la inversión. Por su parte, las criptomonedas aún no han pasado por la última fase de todas, la fase de depresión. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis general de lo que estamos viendo en el mercado, hablaré de las distintas fases que existen, analizaré qué está pasando con las altcoins, lo compararé con otros mercados distintos y de este modo podremos sacar conclusiones sobre lo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Bueno, quiero empezar muy rápidamente tratando este gráfico de aquí, que estoy seguro que habréis visto en infinitas ocasiones. Y al final, lo que mueve el mercado, normalmente lo despersonalizamos, pero es que el mercado lo mueven las personas. Cuando las personas compran mucho, el mercado sube. Cuando las personas venden mucho, el mercado cae. Podemos analizar y entender los ciclos y patrones de mercado simplemente porque las personas tenemos comportamientos repetitivos y como todos estamos esperando ese hombro cabeza a hombro, esa ruptura, ese pullback y sabemos que después de ese pullback puede venir ese impulso porque es lo que solemos hacer, pues en ese momento es cuando entra el análisis técnico válido y la operación en base a ello, ¿no? Entonces, cuando el mercado sube, la persona siente, somos personas emocionales y no me quiero poner filosófico, pero al final sentimos emociones y nuestros comportamientos están basados y muchas veces justificados a raíz de emociones. ¿Esto qué significa? Significa que cuando el precio está subiendo, nosotros sentimos. ¿Qué sentimos? Esperanza, optimismo, euforia, dependiendo de cómo está el mercado, de cómo de sobrecomprado está y de cuánto dinero estemos ganando, sentiremos una cosa u otra, ¿no? Y del mismo modo en un mercado alcista que en un mercado bajista. Entonces, habiendo hecho ya esta pequeña y rápida introducción por el cual el mercado está movido por personas que sienten cosas y podemos definir esos sentimientos, el tema está en que esos sentimientos generan patrones y evidentemente dentro de un mercado bajista, pues lo que vemos son consecuciones de máximos decrecientes y de mínimos decrecientes. Independientemente de la estructura exacta, es en base a lo que se forma un mercado bajista, máximos y mínimos decrecientes. Fíjate la diferencia entre esto de aquí, técnicamente hablando, y esto de aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos un impulso, un pullback y una continuación. Un pullback y una continuación. Un pullback y una continuación. Un pullback y en el momento de continuar, el precio, en vez de continuar y venirse para abajo, se levanta y ataca el máximo anterior. Esto es una desaceleración, un suelo de mercado. Pero dentro del suelo de mercado hay una última fase de todas, que es la fase de depresión, que es la fase en la que después de haber pasado por complacencia, ansiedad, pánico, capitulación, miedo, ira, de todo, parece que el mercado empieza ya a frenar, pero finalmente, pam, vuelve a dar un último coletazo bajista. Y es cuando la gente, pues directamente entra en esa especie de depresión, donde pues cada uno toma sus propias decisiones. Hay gente que dice, mira, yo no valgo para esto, hay gente que dice, esto es una estafa, hay gente que dice, yo me olvido de la inversión o del trading y ya veré dentro de X tiempo. Bueno, cada uno pasa por sus subfases como dentro de esa fase de depresión. Pero lo que quiero es que nos quedemos con dos cosas. Primero, la emoción es una emoción lógica, después de todo lo que hemos pasado, aún otra vez parece que nos vamos otra vez para abajo y es como, vale, este activo ya no sirve para nada. Y luego la acción del precio, que independientemente de que sea perfecta o que se ajuste exactamente a este gráfico, que es únicamente una ejemplificación, en lo que se basa es en que cuando parece que ya estamos finalizando, damos un último coletazo. Y esto justamente lo quiero comparar con la situación que estamos viviendo actualmente en el mercado de criptomonedas, más concretamente en el mercado de altcoins. Pero antes de poder comparar, como no puedo coger este gráfico como tal y compararlo, te voy a enseñar un ejemplo técnico muy preciso respecto a lo que estoy comentando, ¿no? Si nos venimos al Nasdaq y vamos al año 2001, vamos por aquí, gráfico semanal mismo, ya es suficiente. Pues bueno, nos encontramos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Voy a quitar tanto la Bull Market Support Band, la media móvil no la tengo, voy a poner una media móvil simple, esta media móvil de aquí. No, espérate. Voy a poner la siguiente media móvil. Vale, perdón. Media móvil simple y la vamos a poner de 50 exactamente. Vale.
¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la primera fase del mercado donde tenemos un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un nuevo impulso que, fíjate, no es un impulso que de continuación, es un impulso que enseguida frena, que se para muy cerca del mínimo anterior. De hecho, es muy similar a este de aquí, ¿veis? Aquí sí que es cierto que hay un impulso que rompe el mínimo anterior, pero no tiene nada que ver con este impulso o este impulso. Entonces, ¿qué es lo que podemos comprobar? Podemos comprobar que dentro de ese nuevo impulso el mercado se levanta y luego hace un impulso y se vuelve a levantar, que puedes decir, oye, esto es un hombro, voy a quitarlo todo, puedes decir, esto es un hombro, cabeza, hombro. Puedes decir, mira, estamos a punto de romper esta diagonal, mira, ya hemos hecho un mínimo creciente, vamos a atacar. Es decir, entramos en una fase en la que el mercado puede empezar a sentir esperanza respecto a que esto, o lo más duro, ya ha terminado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Rechazo, rechazo, ruptura, mínimo decreciente y fase de depresión, para posteriormente dejar atrás todo e iniciar un nuevo mercado alcista, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos un ejemplo técnico en gráfico que podemos utilizar de comparativa respecto a lo que estamos viendo. Pero respecto a lo que estamos viendo, ¿en qué sentido? Respecto a lo que estamos viendo en altcoins. Entonces, voy a coger directamente esta estructura de aquí, del Nasdaq, la voy a cortar y me voy a ir directamente al mercado de criptomonedas para compararlo con cualquier altcoin. Realmente no es necesario que sea una altcoin concreta. Podemos utilizar Matic, Cardano mismo, que es la típica altcoin que todo el mundo tiene y todo el mundo está pendiente de a ver qué es lo que va a pasar con Cardano. Y cojo y lo pego aquí. Entonces lo pego y como podéis comprobar, realmente las fases son muy similares. Directamente, Cardano, tenemos el movimiento bajista. ¿Y qué es lo que está haciendo? Impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Y fíjate, este impulso ya es mucho más justo que este de aquí. El mínimo es mucho más justo respecto a este mínimo, o a este mínimo, o a este mínimo, ¿no? Hay una clara cercanía entre ambos mínimos, que justamente repercutiría en esto de aquí, en Nasdaq. Pam, pam. ¿Qué pasa luego? Nasdaq se levanta, Cardano se levanta. Media móvil de 50 semanal, por aquí pasaba la media móvil de 50 semanal, ¿os acordáis? En el Nasdaq y para abajo. Entonces, Cardano está replicando realmente una estructura muy similar, una estructura que podría llevarlo directamente a testear pues estos niveles de 0,150. Cada altcoin lo suyo, ¿eh? O sea, no me refiero, evidentemente esto no es unanimidad para todas las altcoins, ni para todas las criptos, ni para todos los activos, y cada altcoin tiene su situación. He cogido Cardano como podría haber cogido, pues, qué sé yo, Matic o BNB o cualquiera, ¿no? Mana, las que teníamos por ahí. Entonces, el tema es, podemos estar cerca de iniciar esa última fase que repercutiría en un último trimestre, como ya sabemos, negativo, bajista. No tiene por qué ser todo bajista, pero en su mayor medida bajista, para luego ya ir poquito a poco goteando para arriba. Fase, esto de aquí no os penséis que ya es mercado alcista. Ahora nosotros lo vivimos como tal, pero en el momento, en el año 2001, yo personalmente no estaba operando ni nada, evidentemente, pero yo me imagino que esto no se veía como, venga, perfecto, ya tenemos un bull run. No, esto se vería como, oye, pues otro movimiento endeble para arriba, pero el mercado, cuando no te das cuenta, va tirando, va tirando, va tirando, va tirando, ¿no? Entonces, esto lo podríamos hacer con cualquier altcoin, lo podríamos hacer con cualquier criptomoneda, como digo, evidentemente entendiendo el contexto en el que nos encontramos. Pero, ¿qué podemos hacer? En vez de utilizar una criptomoneda una por una, ¿por qué no utilizamos la capitalización total del mercado? Es decir, total 3. Total 3 es, pues bueno, la capitalización total excluyendo Bitcoin y Ethereum, que evidentemente pues son dos que podrían comer aparte sin ningún problema, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que no hay mínimos decrecientes. Nos encontramos que en esa primera fase, pues impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, tenemos evidentemente este impulso que, a ver, hay una distancia importante entre estos números, o sea, entre este mínimo de aquí y este mínimo de aquí. No es que sea obvio, estamos más cerca de este y este que este y este, pero hay distancia. Al final no lo podemos tomar todo como tal.
Pero luego, en la vuelta, que sería donde en Cardano hay otro mínimo, no hay mínimo. Hay un máximo creciente. Pero claro, ¿y qué pasa si en vez de coger Total 3, que excluye Bitcoin y excluye Ethereum, excluimos más cosas? Como por ejemplo las monedas estables, USDT más USDC. Es decir, ¿qué vamos a crear ahora? Un gráfico donde no solo quitamos a Bitcoin y no solo quitamos a Ethereum, sino que quitamos dos de las monedas estables más importantes. Podríamos poner Boost, DAI, USDP, podríamos poner podríamos poner muchas, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Me refiero, vamos a quitar en el Total 3, que ya quita a Bitcoin y a Ethereum, vamos a quitar dos de las monedas estables más importantes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y en este caso sí que te puedes dar cuenta que las monedas estables que hemos comentado estaban ayudando o han ayudado a que este movimiento, en vez de hacer un mínimo decreciente, haga un mínimo creciente. Porque es lo que hemos visto en Total 3. Y la fase de mercado es literalmente la misma. Es similar, de hecho, a Cardano y similar al Nasdaq incluso. Tan similar que puede dar hasta miedo, porque es que si lo ponemos así, es que es prácticamente lo mismo. Venimos de un claro movimiento bajista, mínimo decreciente, pullback grande, largo, desarrollado, para terminar formando una ruptura mayor. Como veis, la referencia de esto, evidentemente, no es marcar ni que Bitcoin se va a ir a los 10.000, ni a los 15.000, ni que las altcoins van a desaparecer, ni nada. Es únicamente poner encima de la mesa estructuras repetidas en el tiempo, como puedes comprobar a través de este esquema de aquí y a través de un ejemplo directo de hace no demasiado tiempo, hace unos 20 años, donde estamos viviendo ahora una situación muy similar, que termina con esa fase de mercado, con esa especie de depresión que pues podría englobar evidentemente lo que sería toda esta zona de aquí. No tiene que ser esto, ni tiene que ser directo, puede ser goteando, puede ser con dificultades, pero entrando en un punto en el que formaríamos mínimos decrecientes durante lo que resta de año previos a nuevos máximos crecientes. Y esto nuevamente, al final, vuelve a cuadrar con lo que llevamos literalmente 2 meses y medio comentando, y es: estamos en un año pre-halving, estamos en un año preelectoral, lo normal es que la mitad del año sea positiva y la mitad del año sea negativa. No nos lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los datos. Y esto cuadraría perfectamente, ya que en estos años evidentemente lo que sufre más son las altcoins, más que Bitcoin, porque encaja también con la subida de la dominancia, que lo hemos visto cada año en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque dentro de un movimiento bajista de mercado, la dominancia predomina, nunca mejor dicho, de Bitcoin por el resto de altcoins, por el resto de criptomonedas, porque la seguridad y la tranquilidad dentro de la caída está en Bitcoin, ¿no? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.